Ahora en la cena ha comentado Miguel Ángel una cosa curiosísima y que yo creo que os va a chocar mucho a todos. Cuéntalo, ¿qué le pasa al himno nacional de España? Bueno, pues lo que le pasa al himno nacional es que una noche que se había prolongado bastante, ya serían las 4 de la mañana o algo así, pues un amigo músico que estaba haciendo la banda sonora de la película de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues nos contó que estaba desesperado porque cada vez que ponía algún fragmento de las músicas que sonaron en la inauguración o en la clausura, había que pagar a un japonés que lo había comprado. Pero dice, pero el colmo es que voy a poner unos acordes del himno nacional y también hay que pagar. Digo, ¿pero a quién? Pues al propietario del himno. ¿Pero cómo que el himno tiene un propietario? Sí. Bueno, estábamos muy borrachos, vámonos, tal. Al día siguiente me llamó. Me dijo, oye, ¿ahora has bebido algo? No, eran las 3 de la tarde. Yo tampoco. Quiero decirte que el himno nacional es propiedad privada, que está a nombre de un músico que se llama José de las Casas, que es académico de la Academia de San Fernando, que fue director de la banda de alabarderos antes de la guerra, y que este señor hizo unos arreglos y fue a la Sociedad General de Autores y los puso a su nombre y se interpreta el himno con esos arreglos y entonces cada vez que suena, salvo en las iglesias o en los acuartelamientos, pues devenga derechos. Y entonces, pero bueno, ¿qué me estás contando? Y cuando suena en televisión española, que siempre cerraba sus emisiones con el himno nacional, también. Bueno, tú, Miguel Ángel, si tú tienes amigos ahí en la Sociedad General de Autores, Alfredo Mañas es amigo tuyo, sí, pues ahí tiene ahí un pequeño empleillo, echa unas horas. Vete, pregúntaselo, ya verás cómo te lo confirma. Yo estaba entonces en Telecinco y comprobé en Telecinco que los periodistas, los redactores, son gente muy particular, los redactores de televisión. Primero de todo, porque no creen en la televisión ni en tal, creen solamente en la prensa escrita. Uno. Y dos, creen que en la prensa escrita, en la prensa escrita que ha salido a las 7 de la mañana, a las 6, con información que viene de horas antes y que la están viendo a las 8 de la tarde, o sea que lleva 24 horas de distancia sobre lo que ha sucedido. Pero se fían solo de eso. Y entonces no había manera de conseguir que un par de ellos fueran a la Sociedad General de Autores, ahí en la calle Fernando VI, exactamente, y que averiguaran eso. Ya fueron y ya vinieron con lo que había devengado el himno nacional el año anterior, y eran, pues no sé, 70, 80 millones de pesetas. Entonces era un disparate de entonces. ¿Pero cómo es posible? Pues sí, es así y tal. Entonces me pareció que eso valía para hacer lo que en la jerga de televisión se llama una pieza. Una pieza, pues, que es unas imágenes y un texto que acompaña. Había que hacerlo todo, hay que contarlo en un minuto y medio. Bueno, pues en ese minuto sirvió para contar que cuando el himno nacional suena y todos, en fin, se le pone a todo el mundo la carne de gallina y entonces tal y no sé qué, pues mientras tanto hay clink, 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 está entrando dinero en la hucha y hay un señor que se llama José de las Casas y luego sus herederos, que era la cocinera y su amante, que era un camarero, pues se están poniendo las botas. Y bueno, me pareció una cosa, y lo di, y eso como ese informativo se hacía a deshora, porque primero no se sabía, no tenía punto fijo, y segundo, yo lo llamaba, en vez de entre hoy y mañana, lo llamaba entre mañana y pasado, porque era un informativo para bomberos, enfermeras de guardia, gente insólita. Vigilantes, ¿no? Sí, y entonces,
pues nada, salió, y esto no lo ha visto nadie, y entonces hice una nota de prensa y la mandamos a las agencias y a los periódicos, y entonces sí se conmovieron y dieron con la cocinera, dieron con el camarero, les hicieron entrevistas, y ya el asunto parecía que cobraba cierta fuerza, pero el público enseguida se cansa y quiere, como decía aquel dibujo maravilloso del Roto, un 1 de año que se veía una manifestación y una pancarta en la que se leía: queremos mentiras nuevas. Entonces había que darle más cuerda a eso. Entonces yo le dije a Diego López Garrido, que estaba entonces en Izquierda Unida: Diego, haz el favor y vamos a dar estado parlamentario a este desastre. Y entonces redactamos una pregunta, él hizo la pregunta y respondió a la pregunta el ministro de la Presidencia, que era en ese momento Alfredo Pérez Rubalcaba. Y entonces reconoció que eso era así y se comprometió a que eso iba a dejar de ser así y que lo iban... O sea, en un momento en que estaban privatizando todas las empresas públicas, lo que yo proponía era: vale, sigan ustedes por ahí, pero hagan el favor de nacionalizar el himno nacional. Y se puso en marcha ese procedimiento, y no llegó a haberse culminado durante el gobierno socialista, sino que ese procedimiento se culminó con Aznar. Y lo que yo recordaba es que el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la academia a la que le encargaron que hicieran una versión del himno para que ya quedara de manera definitiva, pues me mandó una carta muy expresiva dándome las gracias. La tenía perdida, pero acudí a la academia y me mandaron una copia. Entonces ahí se cuenta: muchísimas gracias, querido amigo, tal, porque ha conseguido usted con su impulso y con su no sé cuál, que se nacionalice el himno nacional. Entonces eso... ¿Y se les pagó a la familia, no? Sí, claro. Se le hizo un forfait a la familia de 200 y pico millones de pesetas. Entonces... ¿Qué he hecho? Porque la historia generalmente se fue creando a base de hitos importantes, de personajes, pero no de la sociología, de los acontecimientos del pueblo, de los hechos diarios, que son los que dan testimonio los periodistas. Y me parece que es una fuente de la historia magnífica. Bueno, pues yo creo que eso es una gran parte de verdad. Es decir, que hay una manera de hacer la historia que es eligiendo, poniendo unos hitos en determinados acontecimientos y en determinados personajes, y hay otra manera de hacer la historia que es un poco recogiendo lo que... y dando presencia a un público mucho más abierto, mucho más numeroso, mucho más discrepante, y eso es así. Creo que esa aportación pues no la hacen sabios doctores de Oxford, sino que por lo general la hacen gentes de a pie, como los periodistas, ¿no? O sea que estoy bastante de acuerdo contigo. Sí, perdón. Esta es una trampa, Miguel Ángel, pero claro, no es en términos absolutos, ni te pido contestaciones categóricas, porque no tendrás claro, seguramente yo no lo tendría, ninguno de los nombres que te pido. El mejor director de periódico que has conocido. ¿Cómo se mide la calidad de un director de periódico? Para a continuación ver quién cumple con ese
parámetro. Yo creo que este asunto de la época que yo he vivido, y además tú lo has dicho claramente, no has dicho el mejor director de un medio, no se ha dicho el mejor director de periódico. Entonces, yo creo primero en que en la jerarquía de los medios, seguramente ahora mismo los que tienen menos audiencia o menos lectores o menos seguidores son los periódicos, y sin embargo siguen siendo la referencia rectora. Es decir, eso que yo he contado de cómo los redactores de la televisión, en su referencia es el periódico escrito, eso que dice, bueno, pero si el periódico no lo lee nadie, y yo digo, no lo lee nadie salvo los que hacen los guiones de la radio y de la televisión. Estamos hablando de la época en que la prensa está ya fuera, pues, que podía, no digo, pero la prensa que podemos llamar libre, porque claro, si no hay libertad de prensa, pues no hay prensa. Si no hay libertad, no hay prensa. La prensa necesita de la libertad. Y si no existe esa libertad, pues hay propaganda, pero no hay realmente prensa. El asunto es, si no hay libertad, no hay prensa, pero si no hay prensa, ¿habrá libertad? Ese es un asunto que conviene considerar. Desaparece la prensa, tal como la conocemos. La prensa capaz de interrogar al poder. La prensa capaz de... porque claro, por ejemplo, se puede hacer un análisis en España de las diferencias que hay. Madrid es un caso aparte, pero digamos, en el País Vasco hay algún periódico que tiene difusión suficiente en el conjunto del territorio vasco como para interpelar al poder. Digamos, el Diario Vasco. En Aragón seguramente hay un periódico que es el Heraldo, que es capaz de interrogar al gobierno, a los poderes, al arzobispo, a quien concho sea, desde una posición, pero en Galicia, La Voz de Galicia o el Faro de Vigo, pero existe un medio escrito capaz de cumplir esa función en Castilla-La Mancha. Pues no existe. Y es Lanza de Ciudad Real. Sí, me alegro que saques el Lanza. Entonces, no existe. Existe en Andalucía, no existe. Está el ABC de Sevilla, está el Ideal de Granada, está el Sur de Málaga, está el de Cádiz, ¿cómo se llama? El Diario de Cádiz. Pero no hay un periódico escrito que esté difundido en el conjunto de los territorios de Andalucía y que tenga por eso la autoridad de interrogar de verdad al que manda. En Cataluña está claro, es La Vanguardia, pero por eso al final nuestro Bono acabó él enfrentado con... ¿Te acuerdas aquello que declararon Cabañeros? Sí. Él enfrentado, pero si hubiera habido algún periódico capaz de presentar el caso Cabañeros, pero no lo había. Entonces, el mejor director de periódico al que yo le atribuiría esa condición, pues... que se me hace muy cuesta arriba. Pero, no sé, por lo que observo, no estás pensando en ninguno de los que has tenido. No. Porque si no, ya lo hubieras soltado. O sea, es más fácil que digas Emilio Romero. Emilio Romero, tuve la suerte de no tener nada que ver con él. Eres de los pocos que no ha sido de pueblo, ¿no? Periodista. No he sido periodista de pueblo. De los muy pocos de la época. Y tengo verdadera animadversión a Emilio Romero, porque me parece que era un ventajista que animó a Fraga para que nos
para que nos cerrara, que, en fin, y luego pues era muy, en fin, muy Ceremonioso. muy ceremonioso, Muy estirado. muy hacerse con los periodistas y los jaleaba y los tal, pero y ponía la lucecita roja cuando se estaba tirando alguna actriz en su despacho. ¿Pero eso es verdad o es leyenda? Es verdad, sí, pero quiero decirte que está bien, que qué gracioso, pero a mí no me hacía ninguna gracia. Quiero decirte que yo me acuerdo, por ejemplo, hablando del teatro, Juan Ignacio Luca de Tena, que era el director de ABC, dio en ser autor teatral. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces escribió algunas obras de teatro, como aquella de ¿Dónde vas, Alfonso XIII? Y alguna más. Cuando Juan Ignacio Luca de Tena escribía una obra de teatro y se estrenaba, entonces tenía la hipocresía, pues oye, muy de agradecer, de que no publicaba la crónica de su crítico teatral, sino que publicaba la crítica del crítico de algún otro periódico. Pero esas contemplaciones no iban con Romero. Romero, cuando iba a estrenar, una semana antes estaba jaleando a la polaca, a la no sé cuántos, a tal, a no sé qué, a las actrices, a los actores, al director de escena, a su puta madre, para poner en valor y para calentar el patio de butacas y luego, naturalmente, la crítica era la de su crítico y la de los adyacentes. Y si algún periódico publicaba algo menos favorable, entonces a por él. Aquel hombre que escribía también de política internacional, Marco Polo, firmaba las crónicas de teatro en el ABC. Bueno, la perseguida hasta el catre, o sea, pero todos los días dándole una hostia. Entonces, era una cosa realmente vergonzosa, pero muy, muy risible, muy, qué bien, qué gracioso. Y mientras tanto, Fraga, acaba con ellos, estos son gentuza, tal, no sé qué. ¿Pero qué es esto? Y han pasado los años. Yo he tenido la enorme ventaja de que nunca, y qué casualidad, porque luego ha habido gente espléndida como periodistas que han pasado por ahí, o que han pasado por el arriba, o que han pasado por el... Bueno, pues muy bien, pues por el, ¿cómo se llama? Piresa, la agencia del movimiento. Si no digo que no, pero yo me siento privilegiado por no haber tenido, no he pasado por ahí. ¿Qué le vamos a hacer?